¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la historia de la creación fuera solo el comienzo de un misterio mucho más profundo? ¿Y si Adán no fuera el primer ser humano, jamás creado, sino el primero de algo completamente distinto? La historia de Adán y Eva es central para nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad, pero ¿y si hubiera verdades ocultas dentro de las páginas del Génesis que se han pasado por alto durante siglos? Es posible que la Biblia, en su antigua sabiduría, esté señalando una realidad que ha eludido a los eruditos durante milenios. Pudieron haber existido humanos antes que Adán, tal vez de una forma que nunca hemos considerado. Y si eso es cierto, ¿qué significa para nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad? Estas son las preguntas en las que estamos a punto de adentrarnos. En este video vamos a sumergirnos profundamente en los textos hebreos, examinando pistas bíblicas que insinúan la existencia de humanidad antes de Adán. 1. Exploraremos teorías teológicas que desafían la visión tradicional, sacudiendo los mismos cimientos de cómo vemos el comienzo de todo. ¿Suena como algo que nunca habías escuchado antes? Créeme, no querrás perderte lo que viene. Este viaje va a desafiar tu fe, tu comprensión, y podría transformar para siempre la forma en que ves la Biblia. ¿Estás listo para un viaje que cambiará tu manera de pensar sobre la historia de la creación? Escribe 777 en los comentarios si estás preparado para descubrir las verdades ocultas del Génesis, y asegúrate de dar like, suscribirte y compartir este video, porque una vez que escuches esto, nunca volverás a ver la historia de la humanidad de la misma manera. Vamos a sumergirnos juntos en el misterio. Ellos mintieron. La civilización oculta antes de Adán. Abramos las páginas de nuestras Biblias y aventurémonos en el principio mismo, el lugar de nacimiento de todos los capítulos 1 y 2 del Génesis. A primera vista, parece que la Biblia presenta una historia de la creación sencilla, una narrativa que todos creemos conocer. Pero detente un momento, profundiza, y descubrirás algo que muchos pasan por alto, lo que a menudo pensamos que es un único relato de la creación, es en realidad dos historias distintas. Y estas historias, aunque estrechamente relacionadas, no son idénticas. En Génesis 1, 26, 27, leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el sexto día de la creación, Dios habla y la humanidad es formada. Pero hay algo notable en el lenguaje aquí. No es una creación personal. No hay nombres ni mención de un lugar específico ni detalles de intimidad. En cambio, es una declaración amplia y cósmica. La creación del ser humano, varón y hembra, se describe de forma grandiosa, casi majestuosa, como la culminación de toda la creación puesta en marcha por un Dios que habla con autoridad y poder. La humanidad es creada a imagen de Dios para gobernar la tierra, una responsabilidad conferida para administrar el mundo que nos rodea. El tono es expansivo, como si el Creador estuviera en la cima de una montaña, contemplando toda la creación y declarando que es buena. Pero luego, al pasar la página a Génesis 2, el tono cambia drásticamente. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De repente, la perspectiva es cercana y personal. Ya no se trata de una declaración amplia y general. Dios no solo habla,
sino que forma al hombre del mismo polvo de la tierra, moldeándolo con sus propias manos. El hombre Adán no es simplemente un detalle en un panorama cósmico, es el producto de un cuidado íntimo y de un arte divino. Su creación es personal y contrasta fuertemente con el tono impersonal de Génesis 1. Dios, como un alfarero con el barro, da forma a Adán con precisión y amor, insuflándole vida con su propio aliento. Es un momento de profunda intimidad y significado. Y luego en Génesis 2, 18-22, vemos algo aún más íntimo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí se desarrolla un momento impresionante y profundamente personal. La mujer no es creada al mismo tiempo que el hombre. Viene de él formada de su propio costado. Este acto no es solo una creación física, sino simbólica cargada de significado. La mujer no es simplemente otra criatura, es compañera socia del hombre y su propio ser está entretejido en la existencia de él. Este es un acto profundamente personal y tierno que resalta la unidad y la conexión entre el hombre y la mujer, una que refleja la intimidad divina entre Dios y su pueblo. Pero esto plantea una pregunta vital. ¿Por qué tenemos dos relatos diferentes de la creación? En el primero, la humanidad es creada como un colectivo varón y hembra juntos. En el segundo, un solo hombre es creado primero, seguido por los animales y luego la mujer. ¿Es esto una contradicción o es algo completamente distinto? Los eruditos y teólogos han debatido esto durante siglos. Algunos argumentan que Génesis 2 es simplemente un relato más detallado, una perspectiva ampliada de los acontecimientos de Génesis 1, como una cámara que pasa de un plano panorámico a un primer plano. Otros creen que son dos historias distintas, escritas desde diferentes perspectivas o tradiciones, cada una ofreciendo una capa diferente de significado. Por ejemplo, en Génesis 1, Dios es llamado Elohim, el poderoso creador, un título que enfatiza su poder y grandeza. Pero en Génesis 2, Dios es llamado Yahvé Elohim, que combina su título de poder con un nombre más íntimo, uno que significa una relación personal y de pacto con la humanidad. ¿Podrían estas diferencias en los nombres reflejar distintos aspectos del carácter de Dios revelados en diferentes momentos y contextos? Pero quizás la pregunta más apremiante que debemos hacernos es esta: ¿son contradictorios estos relatos o se complementan, ofreciendo una comprensión más profunda de la narrativa divina? Podría ser que Génesis 1 y 2 juntos nos revelen algo más profundo sobre quiénes somos como humanos y sobre nuestra relación con Dios. Mientras meditas en estas preguntas, ¿qué verdades podrían estar esperando ser descubiertas por ti? ¿Qué capas de revelación podría estar mostrando Dios a través de estos dos relatos de la creación? Mantente atento, porque cuanto más nos adentramos en Génesis, más descubrimos sobre los misterios de nuestra existencia. Algunos proponen lo siguiente: Génesis 1 presenta la creación amplia y grandiosa de la humanidad, el género humano como especie, un decreto divino que abarca el cosmos. Pero cuando pasamos a Génesis 2, la narrativa cambia drásticamente, enfocándose en un individuo específico, Adán. No es un hombre cualquiera. Es elegido, colocado en el jardín del Edén y encargado de una misión profundamente espiritual. Génesis 1 nos muestra cuándo y cómo fue creada la humanidad, pero Génesis 2 nos revela por qué. Y aquí es donde se vuelve aún más intrigante. En Génesis 2:5 leemos:
Aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Piensa en esto. No había hombre para labrar la tierra. ¿Por qué dice eso? Podría ser que Dios no formó a Adán simplemente porque era el momento de crear a la humanidad, sino porque aún no existía nadie con el papel espiritual o agrícola para cuidar del Edén. Esto sugiere que la creación de Adán no se trataba solo de que existiera el primer ser humano. No era algo mucho mayor. Adán fue el primer mayordomo, el primero designado para cuidar la creación, el primer sacerdote, con una misión divina, el primer portador de la imagen encargado de una responsabilidad sagrada. Su papel no era meramente existir, era cultivar, guardar y liderar espiritualmente el Edén. En ese jardín, Adán no era simplemente un hombre entre hombres, era un hombre apartado, colocado en un espacio sagrado donde sus acciones tendrían un significado eterno. Ahora debemos preguntarnos, ¿fue Adán el primer ser humano? ¿O fue el primer humano llamado a un pacto divino? Un hombre con una misión que influiría en toda la humanidad. Adán no fue simplemente el primer ser creado en el jardín, fue el primer hombre de pacto elegido y designado para administrar la creación de Dios. Esto le da a su existencia una profundidad mucho mayor que un simple nacimiento biológico. Dos relatos de creación, dos tonos distintos, un gran misterio que ha cautivado a los corazones de teólogos por siglos. Y a medida que el misterio se profundiza, no podemos evitar preguntarnos si Adán fue colocado en Edén después de que la humanidad fue creada en Génesis 1. Entonces, ¿quiénes eran las personas fuera del jardín? Prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar para siempre la forma en que interpretas Génesis. ¿Listo para sumergirte más en las capas ocultas de esta historia antigua? Sigamos el viaje. Tomemos un momento para volver a un versículo silencioso pero profundo en Génesis 2:5, uno que a menudo pasa desapercibido pero que encierra un significado importante. Y no había hombre para labrar la tierra. En este punto de la narrativa, la creación está completa. La tierra está formada, los ríos fluyen, y las criaturas de la tierra y el cielo están en su lugar. Sin embargo, todavía falta algo, no cualquier presencia, sino un tipo muy específico de función humana. La palabra hebrea usada aquí para hombre es Adam, un término que puede significar ser humano, en general varón, en un sentido masculino, o incluso como nombre propio. Pero aquí está el detalle crucial. El versículo no dice que no hubiera hombre vivo. Dice que no había hombre para labrar la tierra. Esta distinción es importante. Nos dice que Adán no fue creado simplemente porque no existiera nadie. Fue creado con un propósito. Ahora bien, este labrar no se refería simplemente a la jardinería o la agricultura, era algo mucho más profundo. La palabra hebrea usada para labrar es abad, que también significa servir o ministrar. En esencia, el papel de Adán no era solo cultivar la tierra físicamente, sino también adorar y servir en una función sacerdotal. No era mera labor, era trabajo sagrado, un llamado con significado divino. Avanzamos hasta Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Desglosemos estos dos verbos, labrar y guardar. La palabra para labrar es abad, la misma que vimos antes, que significa trabajar, servir o ministrar. La palabra para guardar es shamar, que significa proteger, vigilar o preservar. Estos dos verbos abad y shamar se usan más adelante para describir
el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo en Números 3, 7, 8 y 8, 26, donde los sacerdotes eran asignados para guardar el encargo del tabernáculo y hacer el servicio del tabernáculo. ¿Qué nos dice esto? Adán no estaba realizando un trabajo manual ordinario. Él estaba participando en un servicio sagrado en labores de templo. El Edén no era simplemente un jardín, era un santuario, un prototipo del tabernáculo y del templo que existirían más tarde. Y Adán no era solo un jardinero, era el primer sacerdote. Su papel era servir a Dios en un espacio sagrado, protegerlo de la corrupción y mediar la presencia divina de Dios en la tierra. Piénsalo de esta manera, Adán no fue creado simplemente para existir. Fue creado para administrar un espacio sagrado, cumplir un propósito divino y caminar en una relación de pacto con Dios. Por eso Génesis 2 no trata simplemente de la creación general de la humanidad, trata del nombramiento de un representante, un hombre llamado al liderazgo espiritual. Entonces, ¿fue Adán el primer ser humano biológico? Esa pregunta todavía genera debate. Pero lo que parece más claro es esto: Adán fue el primer hombre de pacto apartado del resto de la creación para iniciar una relación divina. Su historia no trata solo de ser humano, trata de ser santo, llamado a la obediencia, probado en sus decisiones y encargado con el destino espiritual de quienes vendrían después. Vemos esta idea reflejada más adelante en la Escritura. En 1 Corintios 15:45 dice: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán, como el primer cabeza de la humanidad en el jardín, prefigura a Cristo, el postrer Adán, quien se convirtió en cabeza de una nueva creación. Así que la próxima vez que leas Génesis 2:5, no lo veas solo como la creación de un hombre, velo como el inicio de una misión, una asignación divina que resonaría a lo largo de la historia y que encontraría su cumplimiento final en Cristo. Esto no fue simplemente la fabricación de un ser humano, fue el comienzo de un llamado sagrado que moldearía el destino espiritual de la humanidad. A medida que continuamos nuestro viaje por el Génesis, la trama se complica. Hasta ahora, hemos explorado la posibilidad de que Génesis 1 y 2 no traten solo de la creación amplia de la humanidad, sino del llamado divino de un hombre específico, Adán, al pacto con Dios. Pero ahora la historia toma un giro inesperado. Avancemos a Génesis 4, la historia de los hijos de Adán, Caín y Abel. Seguramente conoces esta historia. Caín, dominado por los celos ante el favor que Dios mostró a la ofrenda de Abel, ignora la advertencia divina y comete el primer asesinato. Génesis 4:8 nos dice: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Tras el asesinato, Dios confronta a Caín y pronuncia juicio. Génesis 4:11-12 declara: ahora maldito seas de la tierra, vagabundo y errante serás en la tierra. Pero luego viene un pasaje que ha desconcertado a lectores durante siglos. Génesis 4:13-16. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Pausamos aquí. Caín dice: cualquiera que me halle me matará. Pero espera, ¿quién exactamente podría encontrarlo? Hasta este punto, la narrativa
solo nos ha presentado a Adán, Eva y Abel, que ya está muerto. Entonces, ¿quiénes son estas otras personas que Caín teme? ¿Y por qué es esto significativo? La cosa se vuelve aún más intrigante. Génesis 4:17 continúa. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Espera un momento. ¿Caín tiene esposa y un hijo y construye una ciudad? ¿Por qué Caín, uno de los supuestos pocos humanos sobre la tierra, en ese momento necesitaría construir una ciudad? ¿Quién iba a habitar en esa ciudad que él estaba construyendo? ¿Y de dónde vinieron todas estas otras personas? Estos versículos plantean preguntas profundas. Si Adán y Eva son los primeros humanos y Abel está muerto, ¿quién más podría existir para que Caín los temiera? ¿Quiénes son las otras personas a las que Caín se refiere, aquellas que podrían vengarse de él? La narrativa no responde explícitamente, y ahí es donde surge el misterio. El texto no nos da detalles sobre otros fuera del jardín. Solo hemos oído hablar de Adán, Eva, Abel y ahora Caín. Sin embargo, aquí vemos a Caín hablando de miedo a ser asesinado, teniendo esposa, hijo y construyendo una ciudad y la tierra de Nod, situada al oriente de Edén. Todo esto sugiere algo más. Podría haber habido otros fuera de Edén, personas que no formaban parte de la historia inmediata de Adán y Eva. Podría haber habido otros humanos o seres que aún no nos han sido presentados en el relato. La historia plantea más preguntas que respuestas, impulsándonos a pensar más allá de la superficie. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál era su origen? ¿Por qué el Génesis guarda silencio sobre ellos? Estas preguntas no se responden fácilmente, pero nos llevan a explorar las capas ocultas de la narrativa. Nos dejan con un misterio abierto que nos invita a considerar lo que podría estar oculto entre líneas. ¿Qué opinas tú? ¿Quiénes eran estos otros? ¿Podría la verdad ser mucho más compleja de lo que hemos imaginado? Mantente con nosotros porque al continuar esta exploración, podríamos descubrir respuestas que desafíen todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad. Este pasaje ha provocado debate durante milenios, llevando a eruditos, teólogos y lectores curiosos a reflexionar sobre sus implicaciones. Consideremos algunas de las posibilidades que se han propuesto a lo largo de los siglos. Posibilidad número 1. Adán y Eva tuvieron muchos hijos no mencionados por nombre. Esta es una explicación común. En Génesis 5:4 se dice: después que engendró a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Así que una posible respuesta es que Caín se haya casado con una de sus hermanas nacida después y simplemente no mencionada en la narración. Parece lógico, aunque plantea otras dudas. ¿Habría visto la audiencia original del Génesis el incesto como algo normal? ¿O el narrador habría aclarado este punto para evitar confusión? Es una teoría sencilla, pero deja más preguntas que respuestas. Posibilidad número 2. Había otros humanos fuera de Edén. Esta teoría sugiere una narrativa más compleja. Adán y Eva no fueron los únicos humanos jamás creados. Más bien fueron la primera pareja de pacto colocada por Dios en el jardín del Edén. La idea es que otros humanos podrían haber existido en otras partes de la tierra, creados en el relato más amplio de Génesis 1, donde Dios hizo al ser humano a su imagen. Adán, por otro lado, fue formado aparte para una asignación divina específica en Edén. Según esta visión, las personas que Caín temía, así como su esposa, podrían provenir de esta población humana más amplia que existía fuera del jardín. La ciudad que Caín construyó podría haber sido poblada por estas otras personas, no por descendientes directos de Adán. Esta teoría no es nueva,
muchos eruditos y teólogos, incluidos algunos del judaísmo y cristianismo primitivo, han propuesto lo que se conoce como la teoría de la doble creación. Génesis 1 relata la creación de la humanidad en general, mientras que Génesis 2 se centra en la elección de Adán como primer líder espiritual. Adán no sería el primer Homo sapiens, sino el primer hombre escogido por Dios para habitar en un espacio sagrado y vivir en pacto con Él. Pensemos en esto. Caín, después de cometer su crimen, salió de la presencia del Señor. Esto significa que en algún momento había estado en comunión con Dios, viviendo en el jardín, pero tras su rebelión es expulsado y enviado a un lugar llamado Nod, que significa vagabundeo. Es fascinante imaginarlo así. El exilio de Caín no es hacia un desierto vacío, sino hacia un mundo más allá de Edén. Es como si la Escritura insinuara algo más profundo, que la historia de la humanidad no comenzó ni terminó en Edén, y que había más capas en la historia temprana de la humanidad que las que vemos dentro de los muros del jardín. Incluso encontramos ecos de esto en el Nuevo Testamento. En Hechos 17:26, Pablo escribe: «De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra». Algunos interpretan un solo hombre como Adán, viéndolo como referencia directa a su papel de padre de toda la humanidad. Pero otros creen que Pablo habla de manera más amplia sobre la ascendencia común de la humanidad, enfatizando nuestras raíces compartidas más que una línea estricta cronológica o geográfica. Esta interpretación sugiere unidad más que literalidad histórica. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? El punto clave es este Génesis 4. No solo registra el primer asesinato, nos presenta un mundo más allá del jardín, un mundo donde viven personas, se construyen ciudades y surge la violencia. Es un mundo que Dios permitió que existiera, aunque eligió interactuar con la humanidad a través de un linaje específico, comenzando con Adán, luego Set, después Noé, y finalmente conduciendo a Jesús. La historia de Caín, vista así, abre la puerta a la posibilidad de que Adán no estuviera solo en el mundo, sino que fuera apartado por Dios para algo más sagrado, una misión que continuaría por generaciones, una misión de redención y relación divina que llega hasta hoy. En última instancia, la historia de Caín nos recuerda que hay más en nuestra historia de lo que percibimos en la superficie. Hay una narrativa más amplia, oculta, de propósito divino y de la relación de la humanidad con Dios que aún se está desarrollando. La pregunta es, ¿cómo formarás parte tú de esa historia? Adentrémonos en una comprensión más profunda del idioma hebreo, donde a menudo las verdades más poderosas se esconden en los matices de las palabras. A veces, las revelaciones más impactantes no provienen de lo que leemos en español o en inglés, sino de lo que está incrustado en la lengua antigua misma. Tomemos la palabra Adán, por ejemplo. Es una de las más cruciales y, sin embargo, una de las más mal interpretadas en los primeros capítulos del Génesis. En hebreo, Adam puede referirse a más que un nombre propio, puede significar un ser humano, la humanidad en general, o incluso a toda la raza humana colectivamente. La confusión comienza cuando intentamos darle un único sentido a una palabra que en realidad posee múltiples capas de significado. La verdad es mucho más profunda que una simple traducción superficial. Volvamos a Génesis 1, 26, 27, donde dice: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre Adán a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Aquí Adán claramente se refiere a la humanidad, como un todo, tanto hombres como mujeres.
No hay mención de una persona específica, ni de un jardín, ni del polvo, ni de una costilla. En este contexto, Adán no es un individuo, sino la humanidad entera, subrayando la dignidad y el valor sagrado de todos como portadores de la imagen de Dios. Pero al pasar a Génesis 2 algo cambia. Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová, Dios formó al hombre Haadam del polvo de la tierra. Aquí nos encontramos con un cambio significativo. Haadam se refiere a un individuo específico, Adán, el hombre designado. Ya no se trata de la humanidad en general. Ahora es un ser particular que desempeñará un papel singular en la historia de la creación. Este cambio sutil pero crucial en el lenguaje marca un punto de inflexión en la narrativa. En resumen, Génesis 1 presenta la creación de la humanidad en conjunto varón y hembra, creados a imagen de Dios y con el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. En Génesis 2, en cambio, nos centramos en un hombre específico, Adán elegido y colocado en Edén para una misión única. Podría ser que Génesis 1 describa la creación de la humanidad en general y que Génesis 2 se enfoque en el nombramiento de un hombre con un propósito de pacto. Si es así, entonces, tal vez Adán no sea necesariamente el primer humano, jamás sino el primero, con una misión divina, un hombre que recibe instrucciones específicas, un mandato y que lleva el peso de las consecuencias de sus acciones. Es posible que el Adán de Génesis 1 no sea el mismo Adán de Génesis 2. ¿Podría el primer Adán de Génesis 1 ser la humanidad colectiva, mientras que el Adán de Génesis 2 es una figura singular elegida para una tarea especial? Estas son las preguntas que debemos explorar si queremos comprender la verdadera profundidad de la historia que se despliega en las páginas del Génesis. Tal vez la respuesta esté en el idioma mismo, esperando a ser descubierta. Esta teoría adquiere aún más fuerza cuando consideramos otro detalle crucial que a menudo pasa desapercibido. En Génesis 2:5 leemos: No había hombre para labrar la tierra. Pero esto no se trataba solo de la necesidad de un cuerpo físico para trabajar el suelo. Las palabras hebreas aquí, abad y shamar, poseen un significado sagrado. Son términos sacerdotales asociados con la administración espiritual. Dios no buscaba simplemente a un humano para ocupar un espacio físico. Estaba buscando a un administrador espiritual, alguien capaz de asumir la responsabilidad no solo de la tierra, sino de la misión divina que estaba por iniciarse. La tarea era mucho más que trabajo. Era un servicio sagrado tejido en el plan cósmico de Dios. Ahora, demos un paso atrás y ampliemos aún más la perspectiva para revelar un contexto mayor que cambia por completo nuestra manera de ver el relato. En Job 38:4-7, Dios le dice a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Este pasaje nos da un vistazo al vasto trasfondo cósmico de la creación. Nos habla de un tiempo mucho antes de Adán, cuando Dios ponía los cimientos de la tierra y los Ben Elohim, los hijos de Dios, ya existían celebrando su obra. Estos Ben Elohim no son humanos, son seres espirituales, parte del consejo celestial de Dios que existían antes de la narrativa del Edén. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la historia en Génesis no ocurre en un vacío. Adán no aparece en un mundo vacío. Entra a un escenario cósmico ya lleno de orden divino y de seres espirituales. La narrativa que comienza con Adán tiene capas que se extienden mucho más allá del Edén, alcanzando la eternidad. Incluso el Edén podría no haber sido toda la tierra, sino un espacio sagrado,
un templo divino donde el cielo y la tierra se encontraban. Ezequiel 28, 13, 14 añade otra capa a este misterio. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, en el santo monte de Dios estabas. Aquí Edén no se describe simplemente como un jardín, sino como un monte sagrado, un santuario donde residía la presencia divina. La idea clave es esta. Adam es una palabra con múltiples capas. Aunque pueda referirse a un individuo, también representa a la humanidad entera. Y el Edén no es solo un lugar geográfico. Puede ser un portal de propósito divino, un espacio donde lo humano y lo divino se encuentran. Cuanto más estudiamos el idioma y el contexto, más se despliegan las verdades ocultas de la Biblia. La historia de Adán no trata de la evolución humana en el sentido biológico. Trata de un llamado espiritual, una elección divina que trasciende la biología. La historia de Adán es la historia de la humanidad, siendo escogida espiritualmente para una misión sagrada. Es posible que las capas más profundas del Génesis, ocultas en el lenguaje original, nos estén guiando hacia una comprensión mayor del propósito divino para nosotros. ¿Podría el verdadero significado de la creación de Adán encontrarse en la intersección entre lo divino y lo humano? Y si esta revelación fuera la clave para entender nuestro propósito en el gran diseño de Dios, llegamos ahora a la fascinante intersección entre ciencia y fe, donde la genética, la antropología y la teología convergen formulando la misma pregunta profunda. Si Adán no fue el único ser humano, ¿cuál fue su papel único en la historia redentora de Dios? Al explorar el misterio de Adán, descubrimos que la Biblia no es la única fuente que entra en esta conversación. La ciencia moderna y la genética han aportado nuevas perspectivas que sorprendentemente hacen eco de antiguas preguntas ya planteadas en la Escritura. Consideremos dos conceptos especialmente intrigantes del campo de la genética: Eva mitocondrial y Adán, del cromosoma Y. Estos términos suenan bíblicos, pero no fueron concebidos con ese propósito. La Eva mitocondrial se refiere a la mujer más reciente de la que todos los humanos actuales heredamos nuestro ADN mitocondrial. De forma similar, el Adán del cromosoma Y se refiere al varón más reciente del que todos los hombres actuales heredamos nuestro cromosoma Y. Pero aquí está el detalle sorprendente: estas dos figuras no vivieron en la misma época, no fueron pareja y no necesariamente fueron los primeros seres humanos. Más bien, representan los ancestros comunes más recientes en dos líneas genéticas distintas. Según la mayoría de estimaciones científicas, la Eva mitocondrial habría vivido hace entre 150.000 y 200.000 años, probablemente en África Oriental, el Adán del cromosoma, y en cambio, se calcula que vivió entre hace 60.000 y 300.000 años, según el modelo. Estas cronologías no coinciden con la lectura literal tradicional de Génesis, y esta discrepancia es importante porque sugiere que el relato de Génesis no intenta ofrecernos una línea de tiempo biológica, sino más bien una verdad teológica, una explicación de nuestros comienzos espirituales, no un manual científico de evolución humana. Aquí surge la pregunta clave: ¿y si la Biblia no nos estuviera contando quiénes fueron los primeros humanos desde el punto de vista científico, sino quiénes fueron los primeros en estar en pacto con Dios? Volvamos a Romanos 5:12 para mayor claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje introduce la idea de la cabeza federal Adán como representante de la condición humana. Pablo no está hablando de genética ni de ADN. Su enfoque está en la consecuencia espiritual,
Cuando dice que el pecado entró por un hombre, no está afirmando que Adán fuera el único vivo. Está diciendo que fue el primero en ser considerado responsable en un pacto moral con Dios. Fue el primero en recibir una ley moral y, trágicamente, el primero en quebrantarla. Por eso Adán importa no como antepasado genético de toda la humanidad, sino como el origen de la conciencia del pecado, el inicio del exilio espiritual de la humanidad. La teología y la ciencia pueden encontrarse aquí. La ciencia nos dice que los humanos existieron en poblaciones grandes y que la humanidad surgió mediante procesos largos y complejos. Los ancestros genéticos son estadísticos, no prototipos individuales. Pero la teología nos dice que Dios entró en relación personal con la humanidad, relación que implicaba elecciones morales, y que la historia de Adán marca el inicio de la caída espiritual de nuestra especie. Como dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para Pablo, Adán no es solo el primer hombre, es el arquetipo de la humanidad caída, y Jesús es el arquetipo de la humanidad redimida. Si vemos a Adán no como explicación biológica del origen de nuestra especie, sino como el comienzo de la ruptura espiritual del corazón humano, entonces Génesis deja de ser un tratado científico y se revela como un relato sagrado que explica por qué necesitamos redención. El Edén no sería solo un lugar en el tiempo, sino un símbolo de la comunión perdida entre Dios y el hombre. Viajemos ahora a través del pensamiento antiguo para explorar lo que los primeros pensadores creían sobre el mundo antes de Adán. Podría ser que Edén coexistiera con otras civilizaciones, o tal vez fuera un reino completamente separado de los orígenes de la humanidad. Estas preguntas nos conducen a algunas de las teorías más intrigantes y controvertidas del pensamiento bíblico. Una de ellas es la teoría padomita, que plantea una posibilidad fascinante que otros humanos existieran antes de Adán, o incluso junto a él. Pero la distinción clave aquí es que Adán, aunque no fuera necesariamente el primer humano, fue el primero en entrar en una relación de pacto con Dios. Es decir, no fue simplemente el primer ser creado, fue el primer elegido, el primer sacerdote, el primer portador de la imagen con una misión divina y el primero en cargar con la responsabilidad moral. Esto nos lleva a preguntar si Adán no fue el primer humano. ¿Qué significa eso para la lectura tradicional del Génesis? ¿Fue realmente Edén el comienzo de la humanidad o fue el inicio de algo completamente distinto? Y si existieron otros humanos antes de Adán, ¿cuál fue su papel en el plan de Dios? En Isaías 45:18 leemos: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera vacía, sino que la formó para ser habitada. La frase no la creó para que estuviera vacía en hebreo significa no caótica, no desordenada, la misma expresión usada en Génesis 1:2 para describir la tierra como tohu vabou, desordenada y vacía. Esto nos lleva a la pregunta: ¿creó Dios la tierra en caos o es posible que algo ocurriera antes de la creación de Adán que dejara la tierra en esa condición? En la literatura mística judía, especialmente en la tradición cabalística, existe la idea de que hubo mundos antes del actual mundos que fueron destruidos o colapsaron espiritualmente, provocando una especie de reinicio divino de la creación. Algunos rabinos especularon sobre mundos antes de Adán o sobre seres creados antes de la humanidad, como una forma de explicar vacíos y tensiones del Génesis. En el cristianismo primitivo también se debatieron ideas semejantes. Orígenes 184-253 de Kizek.
Enseñaba que las almas existían antes de ser colocadas en cuerpos humanos y que el relato del Génesis era simbólico, representando la caída espiritual hacia la existencia material. Agustín de Hipona Totrucose, 354-430 d.C., creía que los días de la creación eran símbolos de orden divino, no períodos literales de 24 horas, y reconocía el misterio de lo que pudo haber ocurrido antes de Adán. Volvamos al Génesis. Génesis 2:8 dice: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente». Observa que no dice que Dios creó la tierra en ese momento. Eso ya se había hecho. Más bien, planta un jardín específico en un lugar concreto. Esto sugiere que Edén no era toda la tierra, sino un espacio sagrado dentro de un mundo más amplio. Muchos eruditos describen Edén como un templo, un punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Ezequiel 28, 13, 14 lo describe con lenguaje de santuario y como el monte de Dios. Esto plantea la posibilidad de que fuera un lugar apartado del resto del mundo, un santuario donde Adán servía como sacerdote y guardián. Afuera podía haber otras tierras, otros pueblos, otras historias humanas que Génesis no narra, porque su propósito no es contar toda la historia de la humanidad, sino el inicio del pacto entre Dios y el hombre. Romanos 5:14 nos recuerda: «La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir». En 1 Corintios 15:45, Pablo escribe: «Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante». No llama a Jesús el segundo Adán, sino el último Adán, porque no está contando solo la historia de dos hombres, sino de dos comienzos, uno que trajo muerte y otro que trajo vida. Adán representa el origen del pecado y la separación. Jesús representa la restauración y la vida eterna. Romanos 5:17 dice: «Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia». La obediencia de Cristo revierte la maldición que la desobediencia de Adán trajo. Donde Adán trajo exilio, Jesús trae regreso. Donde Adán trajo sudor y espinas, Jesús trae descanso y redención. En Lucas 3:38, la genealogía de Jesús se remonta hasta Adán, hijo de Dios, mostrando que Jesús entra en la línea rota para sanarla. 2 Corintios 5:17 proclama: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». El Génesis no pretende resolver debates científicos. Su propósito es revelarnos el corazón de Dios y nuestro llamado. Adán no importa por nuestras características biológicas heredadas de él, sino porque su historia refleja la condición humana, la tensión entre libertad y obediencia, amor y rebelión. En Génesis 3:8, tras pecar, oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron. Y aún así, Dios pregunta: ¿dónde estás? Esa pregunta resuena hasta hoy, no porque Dios no sepa dónde estamos, sino porque nosotros hemos olvidado quiénes somos. Oseas 6:7 dice: «Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto». La tragedia de Edén no fue solo comer un fruto, fue romper una relación. Pero en Jesús, el último Adán, el pacto es restaurado. Apocalipsis 2:7 promete: «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Así, la historia que empezó con un jardín termina con un paraíso restaurado. No a través del primer hombre, sino del último Adán, Jesucristo. Ese es el mensaje del Génesis y de toda la Biblia, no solo el origen del mundo y la caída del hombre, sino la redención y la restauración que nos invitan a volver a caminar con Dios en el paraíso que Él ha preparado para nosotros.
¿Fue realmente Adán el primer ser humano? La respuesta quizá no sea tan simple como un sí o un no. En términos biológicos, puede que Adán no haya sido el primer ser humano en caminar sobre la tierra. La ciencia y la escritura no siempre coinciden en las líneas de tiempo, y eso está bien. Pero en la narrativa bíblica, Adán fue el primero en ser elegido por Dios para representar a toda la humanidad en un sentido espiritual. Fue el primero en recibir el encargo del pacto, una relación divina con Dios que implicaba responsabilidad moral y libre albedrío. Adán fue el primero en portar la imagen de Dios y en ser llamado a caminar con Él con un propósito. Ahí es donde se encuentra la verdadera verdad del Génesis. No se trata de cuántos humanos fueron creados, sino de por qué fuimos creados. No fuimos hechos solo para sobrevivir en esta tierra, para vivir sin rumbo. No, fuimos creados para caminar con Dios, para relacionarnos con Él de manera significativa y para vivir un propósito divino. El primer ser humano, Adán, encarna ese llamado, no para vivir con miedo, sino para vivir en comunión, no para ser meramente humano, sino para reflejar la imagen de un Dios santo al mundo que nos rodea. Esta verdad resuena a lo largo del Génesis y nos habla directamente hoy. La historia de Adán no es solo historia antigua, es la historia tuya y mía. Nosotros también estamos llamados a caminar con Dios, a tomar decisiones morales que estén en línea con su propósito y a vivir como portadores de su imagen. Y si esto ha cambiado la forma en que piensas sobre Adán, o si ha despertado nuevas preguntas en tu corazón, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. Leemos y respondemos cada comentario porque queremos que la conversación continúe. Si este video te ayudó a reflexionar más profundamente, dale un me gusta. Realmente apoya el mensaje y ayuda a que otros encuentren la verdad. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nada. Cada semana exploramos misterios bíblicos como este, profundizando en la escritura, la historia, la arqueología y la reflexión teológica. Y recuerda, la Biblia no nos oculta la verdad. Se la revela a quienes están dispuestos a mirar de nuevo y escuchar más profundamente. Sigue escarbando, sigue haciendo preguntas y sobre todo sigue caminando humildemente tal como fue llamado Adán. Hasta la próxima, que la gracia y la paz sean contigo.